En el repaso que estamos haciendo sobre los diversos temas que hacen a la vida en la isla de Chipre, hoy vamos a hablar de las mujeres que habitan esta parte del Mediterráneo oriental. Como es costumbre en los países que estamos recorriendo, acompañaremos el informe con imágenes que hemos podido captar en las calles, en las playas y en los parques de la ciudad. Hoy Chipre está habitado por numerosas mujeres inmigrantes de países de Asia, África y Europa, entre las que pudimos notar una fuerte presencia de Rusia. Entonces la antigua homogeneidad se ha roto y hablar hoy de mujeres de Chipre es hablar de un colectivo bastante diverso. Eso puede verse en las calles, donde pese a la ausencia de turismo por la pandemia y la baja temporada, los rasgos de las mujeres presentan una variedad considerable, aunque menor que en Malta. En Chipre, las mujeres que hoy tienen más de 60 años no habían elegido a su marido. Todas estaban casadas con alguien que había sido elegido por sus padres. Algunas se habían enamorado profundamente de otros hombres, pero les prohibieron esa unión, y esos hombres, también enamorados, debieron ceder a la elección de sus padres. GoPro para video. Esto nos da una idea de los fuertes cambios que han ocurrido en los últimos años en este país insular del Mediterráneo oriental. Chipre accedió a la Unión Europea y por lo tanto tiene acceso a un marco normativo progresista para la igualdad de género que choca con algunos valores culturales, y eso es un problema, ya que de conformidad con las normas de la UE, Chipre no solo tiene el marco sino también la obligación de cumplir los objetivos de la Agenda de Bruselas. Pero la tradición, la cultura y la religión juegan un rol importante en preservar la estructura patriarcal de la sociedad chipriota. En la educación y la representación política, en los derechos sexuales y reproductivos, predominan los valores tradicionales y los rígidos roles de género. En las calles es difícil ver mujeres portando soltura occidental, vestimenta sin inhibiciones o gestos y ademanes exagerados. Aquí son algo rígidos para el estándar europeo.
Pero los tiempos son de cambio. Las denuncias de violencia doméstica, violaciones y otras formas de violencia sexual han aumentado drásticamente en la última década. GoPro para video. El incremento en las denuncias puede atribuirse a campañas de propaganda respecto a los derechos de la mujer y a un nuevo código legal sobre la violencia familiar. Aún así, muchos de estos delitos no se denuncian. Por otra parte, cada vez más mujeres chipriotas están entrando al mercado laboral. Por lo menos el 62% de ellas tiene un empleo fuera del hogar. Sin embargo, hay una amplia brecha salarial determinada por el género. Las mujeres predominan en cargos con salarios más bajos, típicamente empleadas en las áreas de salud, educación y aseo doméstico. Seguiremos recorriendo la isla para compartirlo con ustedes. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las mujeres de Chipre, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.